Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un proyecto de Data Science desde principio hasta el final. Y en este caso vamos a usar el caso de uso de una empresa de aceite. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Aquí tenemos un listado de los pasos que se suelen seguir cuando tenemos un proyecto de este tipo. Primero tendremos el problema que quiere resolver negocio, luego los datos que se van a usar para esto, construir el MVP, hacer el desarrollo del producto, subir a producción, luego la parte de Data Science y por último la presentación al cliente. Los clientes tienen problemas en su negocio y para ayudarles con estos problemas necesitamos saber qué quiere descubrir. Al cliente le da igual el algoritmo que usemos o la tecnología que usemos. Él lo que necesita es resolver un problema en un área concreta. Para tener estos objetivos en mente, tenemos que formular las preguntas empresariales adecuadas. Siempre tenemos que empezar por ahí. Es decir, ¿qué necesitamos saber para conseguir nuestros objetivos empresariales clave? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro cliente es un empresario que tiene tierras y tiene olivos y necesita que le ayudemos a analizar y a mejorar su producción. Primero se suele empezar con preguntas generales, de negocio. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuellos de botella que nos encontramos en la cadena de suministro? ¿Cómo varía la demanda de nuestro producto a lo largo del año? La correlación entre el momento en el que cosechamos y la calidad del producto. El gasto de las tareas de la finca o cómo puede la tecnología o el análisis predictivo mejorar el mantenimiento de esta finca. Una vez que sepamos el problema que quieren resolver, tenemos que hacerles preguntas relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, tendríamos que preguntarles qué vamos a construir, cómo lo vamos a construir o cómo quieren que lo construyamos, si tienen ya algo montado, si tienen alguna preferencia sobre alguna tecnología, si hay alguna limitación por parte de la empresa que les obligue a utilizar una tecnología u otra, qué costes se pueden permitir, porque en función de esto se utilizará una tecnología u otra. Los datos, ¿tenemos los datos suficientes? ¿Dónde están alojados? ¿Están actualizados? ¿Podemos recopilar los datos de manera continua? ¿Existen los datos que queremos? Y si no existen, podemos generarlos. Y por último, la metodología de trabajo. Si utilizan una metodología waterfall o agile, si podemos hablar con los usuarios finales de la aplicación mientras la estemos construyendo, los deadlines, etc. Algunas de las recomendaciones para estas reuniones pues serían llevar una lista de preguntas ya preparadas a la reunión, no ir a la reunión sin tener nada preparado y que siempre vaya a la medida de lo posible y sobre todo en las reuniones donde se vaya a hablar de la tecnología, que siempre vaya al menos un desarrollador o un developer que a simple vista puede saber si un proceso se puede hacer o no. Habría que intentar no dejar que vaya solo el product owner o comercial, sino que siempre vaya alguien técnico para que no se propongan cosas imposibles de hacer. Con toda esta información recopilada del problema que tenemos en el negocio, de sus necesidades, de las tecnologías, las personas responsables ya pueden escribir el contrato y mandarlo para su firma al cliente. El siguiente paso serían los datos. Primero, antes de empezar con cualquier proyecto de Data Science o con nada que tenga que ver con los datos, tenemos que hacer la parte de ingeniería de datos. Enseguida queremos meternos a hacer algoritmos, hacer modelos de machine learning, hacer ciencia de datos, pero para esto primero necesitamos tener los datos. Hay un dicho que es garbage in, garbage out, que es decir, que si metemos datos que son basura, vamos a sacar información basura de estos. Por ejemplo, si tenemos datos desactualizados o datos incorrectos, nuestro modelo hará lo mismo. Si no tenemos datos externos, la validez externa será cuestionada. Segundo, siempre hay más ingeniería que hacer de la que pensamos inicialmente. Sabemos que la ingeniería de datos no es una cosa rápida que se haga en un segundo. No te van a montar la pipeline en 2 días. Esto es bastante frustrante para los científicos de datos, a los que normalmente se les promete un conjunto de datos estupendo con el que van a hacer unos modelos y unos algoritmos alucinantes. Y también es frustrante para el negocio porque enseguida suelen querer que te pongas a hacer predicciones, clasificaciones, etc. Aquí tenemos una checklist para que te asegures de que cumples con los mínimos para que tus datos sean adecuados para trabajar con ellos. Primero, recopilar
Recopilación de datos. Asegúrate de tener acceso a todas las fuentes de datos necesarias. Verifica que los datos están actualizados y que sean relevantes para el periodo de análisis deseado. Que la integridad y la calidad de los datos sea adecuada. Comprueba que estén completos. Asegúrate de que no falten valores en variables críticas. Identifica y corrige errores evidentes, como valores atípicos, improbables o incoherentes en los datos. Por ejemplo, valores negativos donde solo puede haber valores positivos. Hacer limpieza de los datos. Imputa los datos faltantes cuando sea apropiado, utilizando técnicas como la media, la mediana o modelos predictivos más complejos. Elimina o corrige registros duplicados o irrelevantes. Normaliza los valores si es necesario para facilitar comparaciones y análisis. La estructuración y el formateo de los datos. Convierte las fechas y otros tipos de datos a formatos que estén estandarizados. Asegúrate de que las categorías estén uniformemente nombradas. Por ejemplo, en la dimensión de país muchas veces nos encontramos España con mayúscula, España con minúscula, ES, etc. Debería ser siempre igual. Estructura los datos en un formato adecuado para análisis. Hacer enriquecimiento de los datos. Considera la integración de fuentes de datos externas que puedan enriquecer tu análisis, como datos demográficos o económicos relevantes. Crea nuevas variables que puedan ser útiles para el análisis, como categorías derivadas o indicadores calculados a partir de los datos existentes. Y por último, no te olvides de la seguridad y de la privacidad. Asegúrate de cumplir con las normativas de protección de datos aplicables, como el GDPR en Europa. Y anonimiza los datos sensibles para proteger la privacidad individual. En este caso, lo que tenemos simplemente son 3 archivos Excel que tienen datos de las tareas que hacen las fincas, de la pesada de la aceituna y del envasado de estas. ¿Vale? Tenemos la pesada de la aceituna con la fecha, la hora de entrada, salida, el peso total, peso neto, por recolector, por la variedad de aceituna, que es picual o aberquina, término, lavada sí o no, etc. También tenemos el Excel de las tareas de la finca, ¿vale? Con el nombre de la tarea, el coste de cada tarea, el nombre del producto que se ha utilizado, el nombre de la maquinaria, el nombre del ordenante, etc. Las coordenadas, ¿vale? Cada zona tiene su latitud y su longitud y además el código postal. Y el tercer Excel sería el de envasado, ¿vale? Donde tenemos aquí los artículos con su fecha y cada código de artículo a qué artículo corresponde. En casos más complejos tendríamos los datos en una base de datos que se puede ir actualizando con datos nuevos, como en Azure, en AWS o en SAP. Con un primer vistazo a los datos que tenemos y después de hablar con los clientes podemos sacar unos KPIs iniciales que pensamos que pueden ser interesantes para ellos. Por ejemplo, en el caso de la pesada de la aceituna, pues pensamos que puede ser interesante el rendimiento de la zona productora, es decir, los kilos por zona productora, el rendimiento de los recolectores, los kilos por hora, el rendimiento de molturado, etc. Vale, siguiente paso, cuando ya tenemos nuestros datos y ya les hemos echado un primer vistazo, tendríamos que construir el MVP. ¿Y qué es el MVP? Pues es el Minimum Viable Product o producto mínimo viable, que también se conoce como prueba piloto. No es necesario tener que montar un gran dashboard o cuadro de mandos y terminarlo desde el principio. Lo mejor es crear un pequeño dashboard inicial que tenga unas funcionalidades mínimas, algo que podamos enseñarle al cliente y que nos diga si piensa que vamos por el buen camino o no. Lo ideal sería trabajar con metodologías ágiles o Scrum que nos permitan tener contacto cada semana o cada 2 semanas con las personas que van a utilizar el producto o con alguna de ellas, 1 o 2 personas, para que nos vaya guiando. Aquí validaremos que los datos que tenemos sean los necesarios para calcular los KPIs que necesitamos e iremos dando forma a la aplicación poco a poco. Generalmente o siempre los datos que tenemos en este paso de desarrollo del MVP son datos de test que no son reales, pero que nos sirven para hacernos una idea de lo que luego nos vamos a encontrar en producción. Además de esta parte de backend o data engineering, podremos ir construyendo el frontend y la parte de diseño para que el cliente dé su aprobación a los formatos y a los estilos y a los
botones o lo que sea que se estén utilizando y construyendo. Siempre es mejor ir poco a poco e ir iterando lo que se pueda por si hay que rehacer algo que sea lo mínimo posible. Es decir, seguir un ciclo de construir, enseñárselo al cliente, que nos dé feedback y seguir construyendo y así. El siguiente paso, una vez que tenemos el MVP, se lo hemos enseñado al cliente y está aceptado, pues sería construir los cuadros de mando iniciales, un poco más complejos que el MVP, pero todavía iniciales. La mayoría de los negocios tienen demasiados reportes con datos inconsistentes. Los cuadros de mando o aplicaciones cumplen con una función similar, pero usan información dinámica y que se actualiza con regularidad. No hace falta complicar los datos que los usuarios ven, no hace falta que tengan 20 cuadros de mando con 10 figuras en cada una de sus hojas. En el canal tenemos un vídeo para aprender a construir dashboards de forma eficiente y sencilla, te recomiendo que lo veas. Y aquí os voy a mostrar una aplicación sencilla que se ha construido con los datos que hemos visto anteriormente. Si vamos aquí, abrir aplicación, se ha construido con ClickSense, ¿vale? Abrimos la aplicación y como podemos ver, pues tiene varias hojas, ¿vale? Con respecto a la pesada de aceitunas, a las tareas de la finca, al envasado y lo último sería la parte de Data Science que vamos a ver al final, ¿vale? Pues normalmente, aunque no vamos a entrar en mucho detalle, normalmente se hace primero la hoja en la que mostramos algunos KPIs o algún resumen de los datos y luego pues también en las siguientes hojas pues aparece el detalle, que el detalle suele ser tablas que el cliente puede entrar a ver, ¿vale? Y puede abrir y cerrar para ver con más detalle sus datos. Y entonces tenemos pues básicamente casi dos hojas por cada Excel. Aquí tenemos las tareas de la finca en las que se ve el gasto por zona y según la zona pues la tarea que se ha hecho, pues si se ha curado los olivos, si se han podado, si se han quitado las malas hierbas, etcétera. Evolutivos del gasto, el total del gasto repartido por la finca, también podemos estudiar el rendimiento de los operarios, detalle de las tareas de la finca, donde tenemos un mapa interactivo, ¿vale? Para ver el gasto total en función de la finca y bueno, también podemos ver el envasado, algunos KPIs, número de artículos por hora, número de artículos envasados, hora de preparación envasadora, etcétera. Y bueno, la idea es ir enseñándole esto a los clientes y que los clientes vayan jugando con esto y vayan viendo si les sirve o no. Pues a lo mejor te dicen, no me gusta el filtro del día aquí, quiero que sea filtrar primero por año, ¿vale? Que por ejemplo aquí en Click se hace así, selecciona ahí y ahora tendríamos los datos de 2022. Primero quiero seleccionar por año, luego por mes, marzo y luego por el día del mes. Entonces aquí lo bueno de ir enseñándole poco a poco las aplicaciones a los clientes es que si le enseñamos la aplicación cuando estamos en la hoja 1 y en la hoja 1 ya nos están diciendo que no les gusta que pongamos el filtro día, mes, año, que prefieren que pongamos año, mes, día, pues si solo tienes una hoja y le enseñas en el MVP, por ejemplo, o la primera hoja, cómo lo tienes puesto, pues y no le gusta, pues lo que puedes hacer es decir, pues venga, lo edito, venga, ahora voy a poner el año primero, luego el mes y luego el día y solo tienes que hacer una vez. Si le presentas de primeras ya el producto terminado y no te han dado ninguna clase de feedback antes, pues en vez de cambiar el filtro una vez, si se lo enseñáramos al final, pues tendríamos que cambiarlo 7 veces, ¿vale? O 6 veces. Entonces por eso la importancia de conforme vamos desarrollando el producto que lo vayan viendo y nos vayan diciendo si sí o si no. Después del desarrollo del producto y una vez que la aplicación ya está para que se pueda ver por la generalidad de los usuarios finales, no por ese par de usuarios que nos están ayudando con el desarrollo, tendríamos que subir a producción. Y esto va a ser más complicado, más fácil, dependiendo del tamaño de la empresa del cliente. En empresas pequeñas, pues puede ser tan rápido como duplicar la aplicación al entorno de producción y conectarnos con los datos de producción, con la base de datos de prod. Si, por ejemplo, aquí en nuestra aplicación, pues simplemente tendríamos que
Como es muy pequeña, muy sencilla, tendríamos que duplicar la aplicación, cambiar el origen de datos y cambiar los datos de desarrollo, que es un simple Excel, por los datos reales de producción, que por ejemplo podrían estar en SAP o en AWS. Sin embargo, si las empresas son muy grandes, puede que este proceso sea muy lento, porque puede ser que tengamos que tratar con mucha burocracia para subir a producción por primera vez. Por si tenemos, a lo mejor nos tenemos que integrar en algún sistema que necesita un montón de pasos y un montón de permisos. Entonces, eso nos retrasa. También puede ser que tengamos que pasar pruebas o escáneres de seguridad o que tratemos con datos sensibles como datos personales y tengamos que conseguir la aprobación de algún departamento de protección de los datos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque al final va a hacer que tardemos más en subir a producción. Y ya por fin llegaríamos a la parte de ciencia de datos. Como veis, han tenido que suceder un montón de cosas antes de llegar a este paso. Este sería casi el último con respecto a desarrollo y antes que el mantenimiento. Y es que una vez que tengamos los datos adecuados, que estén preparados y que hayamos hecho ya un análisis inicial de lo que ha pasado hasta ahora, por ejemplo, en nuestra aplicación tenemos el evolutivo de los datos, tenemos datos históricos, pues una vez que ya hemos hecho esto, nos podríamos poner a construir modelos de ciencia de datos. Por ejemplo, si tenemos datos de evolución de alguna medida en concreto, podríamos usar algoritmos para predecir lo que va a pasar en el futuro. Si vamos a nuestra aplicación, en nuestro caso, los datos que tenemos de evolutivos no son demasiado buenos para predecir de manera sencilla. Así que voy a quitar los filtros, me voy a ir a la hoja de Data Science y en nuestra aplicación lo que hemos hecho ha sido utilizar un algoritmo de agrupación K-means para obtener clústeres de agrupación de zonas en función del gasto total y del número de tareas. Y aquí podemos ver que tenemos como 3 grandes grupos. Tendríamos el clúster 2 y el clúster 3, que sería la zona 7, que se nos escapa. En el canal tenéis también un vídeo para aprender a hacer este tipo de agrupaciones con Python que os recomiendo que veáis. Y ya lo último, se haría la presentación final al cliente de la aplicación y se le enseñaría a usarla. Si hemos tenido la suerte de trabajar con metodologías ágiles, entonces algunos de los usuarios finales habrán visto la evolución de la aplicación y no hará falta hacer una presentación muy extensa. Sin embargo, si no hemos podido trabajar así, entonces tendremos que hacer una presentación oficial cuando la aplicación esté terminada para que nos den el OK y aceptar el producto entregado. Y ya lo que pase después, pues dependerá de si nos encargamos nosotros del mantenimiento de la aplicación o no. Si nos encargamos del mantenimiento, pues las cosas, los errores, todas las mejoras que vayan saliendo después de subir a producción y terminar la aplicación, todas estas cosas las iremos arreglando nosotros. Si por el contrario no nos encargamos de esto y lo hace otro equipo, pues entonces tendremos que entregar toda la documentación y todo el conocimiento técnico al equipo que se quede con el producto y así finalizaríamos. Entonces, en resumen, los pasos que vamos a dar para un proyecto de Data Science, como ya hemos visto, empiezan con el problema que quiere resolver negocio. Como ya hemos dicho, a los clientes y al negocio no les suele importar la tecnología que utilicemos, los algoritmos, los modelos, etcétera. Ellos tienen un problema, ellos necesitan resolverlo y nosotros tenemos que ayudarles. Entonces, esto sería súper importante tenerlo en cuenta y que no se nos olvide nunca que los proyectos que hacemos, las cosas que hacemos son para resolver un problema. Los datos son súper importantes, ya que, como hemos dicho, si no tenemos buenos datos no vamos a poder sacar ni buenas visualizaciones, ni buenos análisis, ni buenos KPIs y, por supuesto, no podremos hacer una ciencia de datos adecuada y buena si no tenemos los datos suficientes. Necesitamos hablar con el cliente continuamente, empezaremos construyendo una prueba piloto, un MVP, para ir obteniendo feedback del cliente, ¿vale? Y esto lo seguiremos haciendo a lo largo del desarrollo del producto. La subida a producción es muy importante y a veces no se tiene en cuenta, pero puede retrasar bastante la entrega de la aplicación. Y por último sería la parte de Data Science, que suele ser la parte en la que todo el mundo tiene ganas de llegar a ella, pero suele ser la última parte y hay que tenerlo en cuenta cuando se empieza un proyecto de este tipo para tener en cuenta la gestión de expectativas de los científicos de datos,
equipos y de las personas de negocio. Y con esto terminaremos nuestro vídeo de cómo hacer un proyecto de Data Science real desde principio hasta fin. Si te ha gustado, pues te pido que le des a me gusta y que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás otros contenidos relacionados con el mundo del data. Y bueno, si tienes algún comentario o alguna pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.